Hola, bienvenido a la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Hoy te vamos a hablar sobre el caso NFS contra el Reino Unido, un caso derivado de la comunicación 10/2005 del conocimiento del Comité CEDAW. La CEDAW es la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, también conocida como la Carta Magna de los Derechos Humanos de las Mujeres en todo el planeta. Cuenta además con un protocolo facultativo de acceso a la justicia internacional, sí, el famoso protocolo de 1999. Así, el caso de la señora NFS fue uno de los primeros casos en ser conocidos por el Comité CEDAW, cuando el protocolo entró en vigor el 22 de diciembre del año 2000. Para que lo tengas en el radar, el Comité CEDAW se compone de 23 expertas y expertos, que no necesariamente son abogados, y provienen de los 5 continentes del planeta. Al momento de elaborar este video, su composición actual es de 22 mujeres expertas, incluyendo 3 iberoamericanas, la presidenta Gladys Acosta Vargas, la mexicana Leticia Bonifaz, y la española Ana Peláez Narváez. Antecedentes del caso. Este caso se deriva de hechos de violencia en contra de la señora NFS de origen pakistaní, quien, junto con sus 2 hijos, huyó de Pakistán hacia el Reino Unido llegando un 14 de enero de 2003 para evitar la violencia y las amenazas de su ex esposo. El mismo día de su llegada al Reino Unido solicitó asilo. El Ministerio del Interior le negó el asilo a la señora NFS y ella recurrió a la determinación, alegando que su eventual deportación a Pakistán constituiría una violación a la Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y al Convenio Europeo de Derechos Humanos. El juez de primera instancia consideró que no había posibilidades de que la víctima sufriera violencia si ésta se desplazaba a otro lugar diferente del que vivía su ex esposo, por lo tanto negó el asilo. En contra de esta determinación, la autora recurrió ante el Tribunal de Apelación y a la Queen's Bench Division. En octubre de 2004, el Tribunal Superior determinó confirmar la negativa de asilo. En septiembre de 2005, la autora presentó su caso ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, alegando violación a la prohibición de la tortura y su respeto al derecho a la vida privada familiar. Finalmente, el Tribunal de Estrasburgo consideró que su caso era inadmisible. En ese mismo año de 2005, también presentó su caso ante el Comité de la CEDAW. Resolución. El Comité CEDAW consideró que este caso se refería al creciente fenómeno de violencia contra las mujeres que huyen de sus países para evitar ser víctimas de violencia por parte de sus parejas. En este contexto, el Comité CEDAW remitió a su Recomendación General 19/1992 en los siguientes términos. El Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer recomienda que los Estados partes velen porque las leyes contra la violencia y los malos tratos en la familia, la violación, los ataques sexuales y otro tipo de violencia contra la mujer protejan de manera adecuada a todas las mujeres y respeten su integridad y su dignidad. Debe proporcionarse a las víctimas protección y apoyo apropiados. Es indispensable que se capacite a los funcionarios judiciales, los agentes del orden público y otros funcionarios públicos para que apliquen la convención. El Comité CEDAW consideró que la autora no había presentado su caso como un caso de violación a la discriminación en contra de la mujer, por lo tanto las autoridades internas en el Reino Unido no habían valorado correctamente su caso. Así, el Comité CEDAW consideró importante un reenvío nuevamente al Ministerio del Interior para que se expresara sobre el punto de vista de la discriminación contra la mujer y posteriormente una evaluación en sede judicial. Finalmente, el Comité CEDAW sostuvo que la comunicación era inadmisible a la luz del artículo 4, párrafo 1 del protocolo facultativo. Esto es porque no se habían agotado los recursos de jurisdicción doméstica. Así, nuevamente, las autoridades británicas tendrían oportunidad de pronunciarse sobre los derechos sustantivos violados en la Convención. Repercusiones. A pesar de ser uno de los primeros casos conocidos por el Comité CEDAW, destaca la figura del reenvío para retornar el caso a las autoridades nacionales y de esta manera determinar inadmisible la comunicación. En este caso fue muy interesante entrever que el sistema universal tuvo que echar mano de una asistencia o salvaguarda para la persona que presenta la comunicación, pues no es la primera vez que una persona acude a los órganos del sistema de Naciones Unidas sin un representante o un abogado. A pesar de que el caso se determinó como inadmisible, es importante el precedente, sobre todo para conocer cómo es que el Comité CEDAW vuelve a involucrar a las autoridades nacionales o domésticas sobre posibles violaciones sustantivas a la Convención CEDAW. Dicho lo cual, ahora me gustaría saber tu opinión. ¿Qué te parece el alcance de estas primeras determinaciones por parte del Comité CEDAW? ¿Lo conocías? Déjame saber tu opinión en los comentarios. Si este video te gustó, por favor dale a like, comparte, suscríbete y muchas gracias por ver la sección de jurisprudencia de Favor Libertatis. Libertad para todos. Bye.